Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están siguiendo en directo a través de Internet o a las personas que nos vean pues a posteriori cuando se cuelgue esta rueda de prensa 2.0 en nuestra página web, que también la podrán ver en días posteriores. Pues una vez más el Grupo Municipal de Izquierda Unida pues vuelve a hacer una rueda de prensa 2.0, como ya viene siendo habitual después de cada pleno ordinario. Esta rueda de prensa, la finalidad era, como todos y todas o algunos sabéis, pues analizar el pleno ordinario, que nos hagáis preguntas, sugerencias, qué os pareció, pero bueno, como también viene siendo habitual, aprovecháis esta rueda de prensa pues para hacernos preguntas de todo tipo, tanto de política local e incluso algunas veces a niveles mucho más generales, ¿no? Y más amplios. Como ya sabéis, pues estaremos durante 45 minutos el grupo de concejales y concejalas de Izquierda Unida. Aquí tengo a Juan Holgado, Cristina Alcaide, Sebastián García y Anabel Burgos, yo misma. Contestaremos, como ya he dicho, durante 45 minutos a todas las preguntas que nos hayan entrado ya o incluso algunas que pueden entrar todavía en directo y que estaremos, pues, si está en nuestra mano, contestarlas, y si no es así, pues intentar hacer las gestiones para solucionarlas en los días siguientes a esta rueda de prensa. Pues sin más, pues comienzo con la primera pregunta que nos ha llegado, que dice: ¿por qué el ayuntamiento deja que los vecinos adapten el acerado al nivel de la solería de sus cocheras? Entre paréntesis pone: se lo debería preguntar a ellos, supongo que se refiere al equipo de gobierno, pero como no me van a hacer caso, se lo expongo a ustedes a ver qué sois capaces de aportar. Bueno, hemos estado comentando la pregunta porque no entendemos muy bien a qué tipo de cocheras o de acerados se refiere la persona que nos hace esta pregunta. Si es a estos acerados, no, lo hemos estado comentando, que cuando viene una cochera pues hacen como un rebaje, no, para adaptarlo a donde hay una cochera, donde entran coches. Suponemos que eso debe estar hecho por los operarios y la empresa que ha hecho las obras, ¿no? El ayuntamiento, porque no suponemos que los vecinos no han hecho la acera, si son obras nuevas. Si se refiere a ese tipo de obras, pues la han tenido que hacer los operarios y habrá que preguntar si se ajusta a la normativa vigente y si es así como se debe hacer o no. No sé si alguno de mis compañeros tendrá alguna idea, pero si se refiere a ese rebaje, son los mismos operarios y el mismo ayuntamiento el que los ha hecho. Si se refiere a cuando, que también lo hemos estado imaginando, cuando ponen los vecinos, suben el acerado al nivel de su cochera, suponemos que eso no se debería hacer y no se ajustarán a la normativa, si son los propios vecinos los que lo hacen. Por parte del Grupo de Izquierda Unida, lo que podemos hacer y decirle a la persona que ha preguntado, pues que nos haga llegar por ejemplo, sitios o fotos de zonas donde haya visto este tipo de hechos, nos lo hace llegar y lo vemos con la persona que tenga las competencias en el ayuntamiento y vemos si es así como se debe hacer o hay que subsanar ese tipo de hechos. Como ya te digo, suponemos que deberíamos de ver el caso y ponerlo en conocimiento de la persona competente en el ayuntamiento. Y ahora le doy la palabra. Seba. Bien, la siguiente pregunta dice así: en toda la legislatura los diferentes equipos de gobierno han beneficiado con el trabajo eventual y el no eventual también a sus militantes u simpatizantes, cada uno en cierta medida. Pero en estas legislaturas últimas del PSOE está siendo el no va más de descarado. Y encima más grave por la situación de la crisis que estamos pasando. ¿Hasta cuándo lo van a permitir la oposición, en este caso IU? No hay manera de meterle mano a este equipo de gobierno, que no le importan las necesidades que estén pasando los vecinos, que siguen dándole el poco trabajo que hay a sus allegados gracias de antemano, y espero que toméis las medidas de los 2 puntos que os facilito. Bien, bueno, yo para empezar tengo que discrepar con una de las afirmaciones que se hace ahí de que todos los equipos de gobierno anteriores han enchufado y han metido a militantes por el hecho de ser militantes, eventuales o no. Y yo la verdad que tengo 33 años, pero tengo a mi compañero aquí que ha sido alcalde durante 12 años, que es Juan Holgado, y puedo dar fe y puedo poner la mano en el fuego que esas prácticas nunca se han producido con el mandato tanto del Partido Comunista como de Izquierda Unida. Es obvio que, por ejemplo, en el año 83, pues cuando Juan ganó las elecciones por mayoría absoluta,
aproximadamente sacaría un porcentaje cercano al 70% de los votos, pues es normal que muchas de las personas que trabajaran en el ayuntamiento, ya sea por bolsa de empleo o por vía de oposiciones, etcétera, tuvieran cierta simpatía con el grupo político que gobernaba, pero por un solo hecho de estadística, sino que eran muchas personas las que votaron a esa organización, y eso no debería impedir que una persona, por el hecho de su condición política, su condición ideológica, no pueda trabajar o acceder a un puesto de trabajo público. Partiendo de esa base, pues sí hay que darle la razón a esta persona que nos manda esta pregunta, porque si estamos detectando que desde el año 2003, o incluso ya en los gobiernos de Paco Vergara, del Partido Andalucista, se producía muy habitualmente, pero de forma sistemática, pero el Partido Socialista ya ha sobrepasado todas las barreras que podía sobrepasar. Incluso recuerdo que una de las negociaciones que se hicieron con el Partido Popular para darle la mayoría absoluta en el año 2003, el Partido Popular exigía una serie de colocaciones, así para también dejar claro que no es solo el Partido Socialista el que lo intentó. Pero el Partido Socialista sí ha cometido tropelías con respecto a las colocaciones en el viso, porque además está a la vista de todo el mundo. Nos paseamos por las calles y vemos siempre a las mismas personas haciendo lo mismo. Personas que además tienen su pareja trabajando, ellos trabajan, que no tienen las necesidades económicas que nos estamos viendo muchísimas personas del viso, y muchos hombres y mujeres que no tienen apenas que comer, no tienen apenas nada para poder pagar sus letras, su hipoteca, etcétera. Y el Partido Socialista hace caso omiso, no solo contrata de forma sistemática e irregularmente en muchos casos, y así lo demuestran muchas denuncias que tiene Comisiones Obreras puestas al respecto sobre contratos ilegales y contrataciones irregulares. Y bueno, y la realidad es que la bolsa de empleo del Viso del Alcoy pues no funciona, tanto es así que bueno, entran por la vía aprovechando programas que vienen desde de otros ámbitos, pues suelen meter a personas que deberían haber entrado por la bolsa de empleo antes, y hacen así una barrera de contención, y no solo le pagan menos, como el plan de emergencia, no solo le pagan menos, sino que el trabajo es de menor calidad y de menor duración. Mucha gente en el viso lo está pasando muy mal, y el PSOE se le tenía que caer la cara de vergüenza al Partido Socialista de pasearse por la calle y ver cómo hay personas que todos los días van al ayuntamiento, todos los días, pelándose los pies para poder encontrar 15 días de trabajo, 20 días de trabajo, un mes de trabajo, encontrarlos para poder sobrevivir, para poder pagar sus letras y su hipoteca, y nos encontramos como el Partido Socialista no tiene ningún tipo de pudor en colocar a su gente de forma ya casi cruel, porque debería doler el corazón de cualquier persona que se sienta un poco demócrata, que abusar de esa gente de esa manera tan burda, por decirlo de alguna manera. Desde Izquierda Unida, ¿qué vamos a hacer? Nosotros venimos practicando una política de intentar contener esos hechos desde hace ya mucho tiempo. Incluso yo llevo un año de concejal, pero la oposición anterior de Izquierda Unida, desde que entró a gobernar el Partido Socialista, y anteriormente, pues siempre ha denunciado, siempre, tanto con Paco Algaba, tanto con Julio Sánchez, como portavoces, como con José Antonio Jiménez Ramos, siempre ha denunciado el enchufismo en el ayuntamiento, porque además se practica sistemáticamente, cualquier persona lo puede ver. Y el Partido Socialista hace caso omiso, y el hecho es que tiene personal liberado muchísimo, tiene concejales liberados muchísimo, tiene para gestionar muy poco dinero, porque casi todo se destina a deuda y a pago de nómina, y la realidad que las personas que lo están pasando muy mal de nuestro pueblo, no tienen acceso a un trabajo, no tienen acceso ni siquiera a esos 15 o ese mes que necesitan para comprar un subsidio o una prestación de desempleo, lo suficiente para poder siquiera sobrevivir otros 2 o 3 meses. Y a mí la verdad que me duele mucho ver cómo el Partido Socialista en este caso no tiene corazón a la hora de practicar el enchufismo en nuestro pueblo, que además los está dejando, pero de una forma ya para siempre. Muchos se están quedando con funcionarios, o ya hay muchos fijos, etcétera, que eso van a estar ahí siempre. Y yo, claro, cada uno nadie pone en duda la capacidad de trabajo de esas personas, pero sí se pone en duda la capacidad en la forma que han sido metidos. Entonces esta persona lleva toda la razón del mundo. Solo seguiremos intentando hacer todo lo posible denunciando la bolsa de empleo. Lo que pasa es que nos encontramos también ahora con el dique de contención que se ha convertido el Partido Andalucista, que
que en materia de empleo pues ha cambiado de la noche a la mañana. Antes resultaba que denunciaba lo mismo que denunciamos nosotros y ahora aplaude lo mismo que denunciamos nosotros. Así que con esto pues nosotros seguiremos adelante, seguiremos peleando, y además lo que podemos garantizar es que en las próximas elecciones, que yo estoy absolutamente convencido que Izquierda Unida será la fuerza mayoritaria y gobernará este pueblo, esas prácticas se van a acabar absolutamente y todos los ciudadanos del Viso serán iguales ante el ayuntamiento y tendrán las mismas oportunidades. Bueno, hola y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, la siguiente pregunta dice así: en Sevilla hay menos aparcamientos libres que en el Viso. Sin embargo, las cocheras están siempre libres. ¿De qué me sirve pagarle un vado al ayuntamiento si la mitad de las veces tengo la puerta ocupada con un vehículo? Bueno, esto yo creo que lo hemos sufrido aquí más de uno, sí. Para empezar, lo de que nos ocupen el vado de nuestras cocheras con un coche, si en Sevilla no es tan habitual como en el Viso, seguramente en gran medida sea porque en Sevilla se toman unas medidas más drásticas y contundentes cuando nos han aparcado en la cochera. Quiero decir que si denunciamos y le damos un poquito la tabarra a los que tienen que ocuparse de la retirada de esos vehículos que están aparcados en vado, pues seguramente y se interponen las correspondientes multas, etcétera, seguramente se palie un poco la situación de encontrarnos cada vez más en nuestras cocheras los coches aparcados. Creo que es una cuestión de civismo en primer lugar, pero sobre todo de que no se aplican las medidas necesarias a la hora de hacer frente a esta situación. Por mi parte, si alguien quiere añadir algo más, yo creo que esta pregunta tampoco. Bueno, sí, eso. Si os encontráis en la situación esta, pues nada, habrá que llamar a la policía y que haga lo que tenga que hacer. Y nada más. Sí, hola, buenas tardes. La siguiente pregunta es: ¿qué responsabilidades políticas se les va a pedir a Ramos? Me imagino que está refiriéndose a José Antonio Jiménez Ramos como miembro del Consejo de Administración de Mavisa. Bueno, está claro que nosotros no le vamos a pedir ninguna responsabilidad política a Jiménez Ramos, entre otras cosas porque no tiene nada de qué responder. Nosotros, cuando en este último pleno, en el pleno extraordinario que solicitamos para que se explicara cuál era la situación de Mavisa, lo hacíamos entre otras cosas porque José Antonio Jiménez Ramos, que era y todavía sigue siendo miembro del Consejo de Administración de Mavisa hasta que este no se disuelva, no tenía absolutamente ninguna información sobre lo que estaba ocurriendo en Mavisa. Tenemos que dejar claro que el Consejo de Administración de Mavisa no se reunía desde el final del 2008, prácticamente a raíz de que se crea el concurso de acreedores. Prácticamente el Consejo de Mavisa deja de reunirse y José Antonio Jiménez Ramos deja de tener ningún tipo de información, ¿no? Es evidente que esas son las razones, entre otras cosas, que a nosotros nos llevaron a solicitar conjuntamente con el Partido Popular un pleno extraordinario, porque queríamos saber todo lo que había acontecido con Mavisa desde el 2008 prácticamente en adelante, ¿no? Yo creo que la cosa quedó meridianamente clara en el pleno del otro día sobre este tema. Para nosotros quedó claro que el alcalde es un incompetente total, que una vez que, bueno, en principio tiene la responsabilidad que tiene en cuanto a la situación a la que llegó Mavisa, de tener una deuda en lo que era la gestión de las obras de construcción del nuevo matadero, unas obras que se produjeron un desfase en torno a los 4 millones de euros, unas obras que estaban presupuestadas para hacerse en torno a los 11 millones de euros, se va al final a 15, y no se obtiene la necesaria financiación para poder llevar a cabo la realización de esas obras. Al final, como todos bien pudimos comprobar en el pleno,
el Mavisa no fue capaz de hacerle frente a las deudas que se habían generado como consecuencia de la realización de determinadas obras de Mavisa, y entra en concurso de acreedores. Y desde ese momento prácticamente el Consejo de Administración deja de funcionar, el presidente de Mavisa, que es el alcalde de nuestro pueblo, deja de informar y de gestionar, arroja la toalla, y lo que comienza a hacer a partir de ese momento es intentar buscar alguna empresa privada que se hiciera cargo de Mavisa, porque él era incapaz de buscar los recursos necesarios, tanto públicos como privados, para intentar llevar a Mavisa adelante, ¿no? Por tanto, nosotros que solicitamos una comisión de investigación, efectivamente no teníamos ningún inconveniente a que nuestro compañero Jiménez Ramos fuera uno de los comparecientes en esa comisión de investigación, pero evidentemente no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en todo lo que ha ocurrido en Mavisa. Aquí el único responsable de lo que ha ocurrido en Mavisa es el alcalde, que demostró en esos entonces su incompetencia, lo mismo que está demostrando su incompetencia ahora en otros asuntos, como por ejemplo es el tema de Carla, del cual nos referiremos más adelante. Bien, la siguiente pregunta dice así: ¿cómo es posible que no se haya puesto un banco de alimentos en el Viso con las necesidades que están pasando nuestros vecinos y vecinas? Bueno, pues esa misma pregunta nos la hicimos nosotros cuando nuestra moción que presentábamos a pleno pues fue rechazada por parte del equipo de gobierno. Nosotros hacíamos esta propuesta además porque nos parecía necesaria, porque dadas las circunstancias en las que se encuentran muchos vecinos y vecinas de nuestra localidad, en las que ya muchos de los miembros de familias que se encuentran en desempleo, algunos ya sin ningún tipo de subsidio, y además porque en conversaciones con Cáritas y en alguna que otras reuniones, la presidenta de Cáritas, así como las personas que colaboran con Cáritas, nos hablaban de la necesidad de este banco de alimentos. Esa necesidad porque ellas se han visto y se están viendo desbordadas en los últimos meses, porque son muchísimas familias las que están atendiendo y se ven, como ya digo, desbordadas porque hay veces que no disponen del suficiente suministro para poder atender a todas esas familias. Están haciendo Cáritas una labor excelente, pero ellas nos comentaban que podía ser un apoyo si el ayuntamiento pues gestionara un banco de alimentos, que incluso ellas mismas pues podrían trabajar conjuntamente con el equipo de gobierno y con el ayuntamiento para gestionarlo, y a ver de qué manera se podría hacer, y además estaba funcionando en otras localidades y lo estaban haciendo así en otras localidades. Presentamos esta moción y bueno, el equipo de gobierno y la delegada de Servicios Sociales, Susana Falcón, pues nos contestaba que no lo veían porque consideraban que los servicios sociales, ¿no?, en los últimos tiempos gestionaban recursos, no se podían dedicar a la beneficencia, según nos decía textualmente. Eso sería lo ideal y lo idílico, pero dada la realidad con la que nos estamos encontrando, la institución más cercana que tenemos todos y todas es el ayuntamiento. Entonces, si en estos momentos hay una necesidad, ¿no?, de dar comida, porque es que lo que están pidiendo muchas familias ya es comida, pues el ayuntamiento, si tiene esa posibilidad de gestionar un banco de alimentos, nos parecía que era la forma más idónea. Como ya digo, fue rechazada. No entendemos muy bien, aunque podamos entender algunos de los argumentos, dada la realidad, como ya digo, no entendemos la posición del equipo de gobierno. Incluso Izquierda Unida se prestó, si era por temas de personal o de gestionar, se prestó a colaborar si se pone en marcha o si se ponía en marcha el banco de alimentos, a ayudar y colaborar a la hora de repartir o de gestionar esa comida. Y fíjense, bueno, en esta semana, pues el ayuntamiento ha organizado una semana solidaria o algo así se le llama, que a Izquierda Unida pues le parece muy bien porque es necesaria, pero bueno, nos parece también que es un poco, aunque es por la necesidad y suponemos que lo hacen con un acto de buena fe, pero de lavar un poco las conciencias. Este banco pues podía estar puesto en marcha porque se gestiona a través de la Cruz Roja, y podrían llegar muchos más alimentos que, sumados a los que Cáritas ya da, pues se podrían
suministrar muchas más personas, ¿no? Y se podrían beneficiar muchas más familias de este tipo de ayudas. Como ya digo, pues a nosotros también nos pareció que la respuesta del equipo de gobierno no nos gustó, no nos pareció bien, e incluso, pues bueno, más adelante pues puede que volvamos a plantearlo, incluso ya lo estudiaremos la manera, y incluso puede que volvamos a llevarlo a pleno si las necesidades pues siguen aumentando como es el caso, ¿no? Bien, la siguiente pregunta dice: ¿sabemos algo de la situación en la que se encuentra el pago de cuotas del consorcio de transporte? ¿Va a subir el precio del autobús? Pues en este momento la situación no ha pegado ningún cambio sustancial. El equipo de gobierno planteó en el plan de ajuste de que había que salirse del consorcio de transporte porque era una cantidad de dinero muy grande la que se aportaba desde el ayuntamiento, sin reparar en que esa aportación beneficiaba directamente a los ciudadanos en el precio del billete del autobús, del transporte público. Y bueno, el alcalde lo dijo así a la ligera, y luego se demostró que no era tan fácil todo, porque el hecho de tener también algunas deudas con el propio consorcio impiden de forma rápida que se salgan de ese órgano, de ese ente, a menos que liquiden también sus deudas, con lo cual en este momento pues era mucho más viable quedarse, aunque me imagino que sí quedan en situación de impago de esas cuotas, pero siguen perteneciendo a todos los efectos, y ahí van a seguir de momento durante algún tiempo, me imagino. No creo que el ayuntamiento tenga los recursos económicos necesarios para liquidar la deuda que pueda tener con el consorcio y salirse de forma rápida. Y que si va a repercutir en el precio del autobús la salida del consorcio, por supuesto, porque el dinero que destina el ayuntamiento va directamente a repercutir sobre el precio del autobús, en una rebaja, en unas bonificaciones, también me imagino que para mejorar la calidad del transporte en la provincia, etcétera, etcétera, pero en lo que respecta a los ciudadanos del Viso les afectaría y mucho. Yo en este caso, que uso el transporte público siempre, no he notado una subida desorbitada. Ha subido, me imagino que por la subida del IVA o por otra cuestión, pero no es una subida que corresponda a la posible salida del Ayuntamiento del Viso del consorcio. Subirá, y además de una forma, ya está el billete de autobús a Sevilla, está en 2 euros, y yo calculo que en torno a los 2,50 euros se pondría si nos salíamos del consorcio. Eso es una barbaridad, teniendo en cuenta que son muchos los estudiantes, muchas las personas mayores que, a pesar de tener bonificaciones, que las perderían y podrían incluso perderlas por salirse del consorcio, muchas de las tarjetas que son comunes con el metro de Sevilla también, etcétera, que el Viso quedaría, estando tan cerca de Sevilla, quedaría con una especie de aislamiento que no nos vendría nada bien. Y además, teniendo en cuenta que el objetivo fundamental, uno de los grandes objetivos de la nueva consejera de Fomento, que de Izquierda Unida, que es Elena Cortés, que es fomentar el transporte público, tanto en carriles bici como en bus y en trenes de cercanía, no es un buen momento para salirse de ningún consorcio, ningún ente que favorezca la llegada de inversiones públicas en materia de transportes al Viso. Yo creo que salirnos de ese ente provocaría, no solo repercutiría directamente en los ciudadanos en sus bolsillos, sino también en las futuras inversiones en un tren de cercanía o en la mejora de los buses bisueños a la empresa que concesionaria en este caso, y yo creo que sería un muy mal momento para salirse, pero el ayuntamiento tenemos constancia de que lo está intentando, pero una vez más su insolvencia económica y su mala gestión le impide que se salga. En este caso yo creo que afortunadamente. La siguiente pregunta dice que ¿qué valoración hacemos de la huelga general y que si ha servido de algo? Pues la huelga general ha servido de mucho. Y si no ha servido de mucho, pues tendremos que hacer 20 huelgas generales más. Porque lo primero que tenemos que ver de la huelga general es que como mínimo levanta conciencia y hace pensar al resto de los ciudadanos en si vamos orientados a dónde va el barco. Si la gente se está levantando y está protestando es porque no nos gusta el timonel para nada, vamos, no nos gusta para nada la dirección a la que nos llevan los gobernantes de este país. Y estamos en masa, toda la población, diciendo que el tipo de político que queremos no es para nada el que tenemos ahora mismo.
No queremos gente que salga haciéndose fotos con cosas bonitas que hacen, sino gente que se pringue, que se desgaste los dedos en los teléfonos llamando a gente, que se pele el culo en asientos teniendo reuniones, de las que se saquen cosas positivas y soluciones para que esto se vaya moviendo hacia lo que todo el mundo queremos, que es, desde luego, pues algo bastante diferente de lo que estamos teniendo ahora. Y pues nada, eso que sí, que ha servido de mucho y que va a seguir sirviendo. Porque como mínimo, levantando conciencia sí que estamos, y eso nos consta. Yo pondría un ejemplo con este tema, y es que, al igual que se pregunta si ha servido para algo el tema de la huelga general, yo diría, ¿están sirviendo para algo las movilizaciones que se hace contra el tema de los desahucios? Pues sí, evidentemente están sirviendo porque de momento se están paralizando muchos desahucios. Se ha obligado al Gobierno a tomar una medida que, aunque totalmente insuficiente, algo es algo, desde luego totalmente insuficiente, y por tanto habrá que seguir trabajando y habrá que seguir luchando para impedir que se sigan realizando más desahucios, pero todo tipo de movilizaciones terminan sirviendo, aunque a la corta no lo veamos así, pero las movilizaciones todas sirven, y por supuesto huelgas generales como la que esta última que hemos tenido son huelgas que tienen un impacto muy importante. Y yo adelantaría una cosa, en fin, que está relacionada, lógicamente. En estos momentos está próxima a publicarse una encuesta donde le da una tremenda caída de intención de votos al Partido Popular, y eso es, entre otras cosas, pues por la política que el Partido Popular está haciendo de todo tipo de recorte, que es también contra lo que hicimos esta huelga general. Esta huelga general no se hizo solo por la cuestión de los recortes salariales, una huelga general que se hizo como respuesta a toda la política que está practicando el gobierno de Rajoy, que está haciendo todo lo contrario de lo que había prometido en su campaña electoral. Rajoy habló de que no iba a subir los impuestos y los ha subido. Rajoy habló de que no iba a congelar las pensiones y las ha congelado. Rajoy habló de de moralizar la vida política, y lo que está haciendo es indultando a los mafiosos. Es decir, prácticamente todo lo contrario con el programa electoral con el que se presentó a las elecciones. De ahí que ya lleve prácticamente 2 huelgas generales, que se le hayan hecho 2 huelgas generales, y se les va a seguir haciendo posiblemente otras tantas. Para marzo ya están hablando los sindicatos de organizar otra huelga general, porque es evidente que este país no puede continuar con el rumbo que lleva, porque vamos cada vez más a una situación de ruina, cada vez más a una situación de incremento de paro, y cada vez más a terminar con el estado del bienestar que tantos años nos ha costado de conseguir a los trabajadores y trabajadoras y a toda la sociedad española en general. Bueno, continúo. La siguiente pregunta dice: ¿qué pensáis hacer respecto a la invasión de las aceras por los tordos de los bares? Bueno, en este sentido, decir que nosotros ya no en este último pleno, sino en el pleno anterior, ya hicimos una pregunta sobre esta cuestión, sobre lo que es la ocupación de la vía pública, fundamentalmente con este tipo de tordos. Y lo que se nos contestó por parte del equipo de gobierno es que se encontraban desbordados, que era una situación que por la cual el equipo de gobierno estaba totalmente desbordado, y que estaban estudiando en estos momentos una modificación de las ordenanzas de ocupación de la vía pública para intentar de regular lo que estaba ocurriendo, porque evidentemente aquí hay que intentar, por una parte, de conjugar lo que son los intereses de los establecimientos, de los bares,
que efectivamente ven en el tema de la instalación de estas marquesinas, de estos tordos, pues una forma de, bueno, pues de intentar de sobrevivir a la crisis que tenemos, porque también ellos la están sufriendo, y entonces pues bueno, pues les sirve a ellos pues para mantener algo más la clientela, sobre todo aquella clientela fumadora que se ve en la obligación de salir a la calle ante su vicio, ante el vicio de fumar, se ve en la obligación de salir a la calle, y las marquesinas estas pues de alguna manera les viene bien. Pero claro, esto hay que conjugarlo también con el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas, los peatones, que en la mayoría de los casos tienen que tirarse al medio de la calle con un carrito, con un niño pequeño, porque en la mayoría de los casos tienen la acera cortada y no pueden pasar por esos sitios porque se lo impiden pues la gente que hay, las sillas, las mesas, etcétera, etcétera. Por tanto, efectivamente es un tema que se tiene que regular, y es un tema en el que, ya digo, salvando los intereses en este caso del sector de la hostelería, tienen que primar el interés del ciudadano, el interés del peatón, porque esa ocupación de la vía pública que se está haciendo es una ocupación prácticamente, podríamos decir, en muchos casos ilegal, porque se invade la acera más de lo que está permitido por la propia ordenanza de ocupación de la vía pública. Bien, la siguiente pregunta. ¿Es verdad que se han despedido trabajadores de Gusán? ¿En qué pleno se ha acordado esto? Si es que ha sido así. Bueno, no se ha acordado en ningún pleno porque, según nos consta Izquierda Unida, de momento no se han despedido a trabajadores en Gusán. Sí es cierto que hay rumores sobre esto, ¿no? Sobre despido. Izquierda Unida ha preguntado, y de momento pues los trabajadores de Gusán están trabajando todos en sus correspondientes puestos. De todas formas, en el pleno creo que no es el órgano competente para ver esto. Sí hay un consejo de administración de Gusán, y Izquierda Unida lo que ha hecho, que Izquierda Unida tiene un representante, ¿no? Tenemos un consejero en ese consejo de administración. Izquierda Unida, pues lo que no sé si se ha hecho ya o Javier Santos lo ha solicitado, es un consejo de administración, que el consejo de administración se reúna y aclare cuáles son esos rumores, ¿no? Esos rumores existentes que no sabremos si al final pues llegarán a ser una realidad o no. Sí es cierto que existen esos rumores y que puede que haya reestructuraciones en Gusán, pero como ya decimos son rumores, y Izquierda Unida lo que ha hecho es solicitar un consejo de administración de Gusán, que es el órgano competente en el que se debería de acordar y decidir esto. De momento, como ya decimos, no hay nada al respecto, no nos aventuraremos en una respuesta hasta que este Consejo de Administración pues no se celebre. Una vez que el Consejo de Administración se celebre, pues Izquierda Unida dará información sobre esto dependiendo de la respuesta que nos dé, y si es así pues daremos la rueda de prensa correspondiente informando de lo que está ocurriendo con Gusán o de lo que va a ocurrir en un futuro. Entonces pues en breve, suponemos, si se celebra, ¿no? Si esa petición pues no nos hacen caso a esa petición y se celebra el Consejo de Administración, pues daremos una rueda de prensa y daremos información de lo que en ello nos expliquen. Bien, la siguiente se la había cedido. Sí, la siguiente pregunta dice así: en el último pleno se creó una comisión para intentar solucionar lo de Canla. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Cómo está la cosa? Bien, la verdad es que efectivamente el Pleno acordó la creación de esa comisión en todo lo que era una moción que presentamos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que contenía 8 puntos, entre ellas precisamente lo de crear esa comisión para trabajar en la solución de Canla. Nosotros, una de las cosas que tenemos que decir es que efectivamente creemos que no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco, porque han transcurrido ya 12 o 13 días, si mal no recuerdo, desde que se celebrara el Pleno, desde que se creara esa comisión. El alcalde todavía ni siquiera ha reunido a la comisión.
En fin, la comisión, la propuesta de comisión era el que estuviese compuesta por el alcalde, un representante de cada uno de los grupos políticos que conforman el ayuntamiento, un representante del Consejo de Administración de Canla y un representante o dos representantes de los trabajadores de Canla. Pues bien, esa comisión aún no se ha reunido. Ha habido una reunión del equipo, en fin, de los grupos municipales con los trabajadores, pero no es la comisión la que se ha reunido. Nosotros desde aquí entendemos que la propuesta de acuerdo era bastante más amplia y que quien la tiene que poner en marcha es esa comisión, y hasta ahora nosotros tenemos que decir que no se ha reunido. Creemos que no existe ningún tipo de voluntad por parte del alcalde de trabajar en la solución de este problema. Lo decimos así de crudo. O sea, creemos que no existe esa voluntad política del alcalde para ponerse al frente de la solución de este problema. Y desde luego nosotros, si la comisión no se reúne, si se sigue en la misma pasividad que se está teniendo hasta ahora, desde Izquierda Unida adoptaremos las medidas que consideremos oportunas para trabajar en este sentido, pues en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Bien, la siguiente dice: los socialistas y los andalucistas votaron en contra de la comisión para investigar lo que ha sucedido en el Matadero. ¿Qué va a hacer ahora Izquierda Unida? Pues bien, a nosotros nos chocó mucho, yo que tuve la oportunidad como concejal de estar en el pleno y seguir el debate y la intervención de Juan al respecto. Nosotros nos chocó mucho, sino que también se quedó claro el nivel de complicidad que existe entre el Partido Andalucista y el Partido Socialista, que en este momento, más que un pacto de gobierno, pues se puede considerar que es una sola cosa o es un solo ente. El Partido Andalucista en este momento está difuminado en el pleno de tal forma que no se sabe si es miembro del Partido Socialista o representa al Partido Andalucista, porque en este caso concreto Carlos Javier ha ido por todas las televisiones, por todos los periódicos locales, por todas las radios locales y por donde ha tenido que ir para criticar enormemente a Izquierda Unida su pertenencia al Consejo Municipal de Mavisa y para achacarnos la mala gestión que se ha podido hacer en Mavisa. Pues bien, paradójicamente, los que según el Partido Andalucista son los malos de la película, que era Izquierda Unida y el Partido Socialista en este caso, son los que llevan a pleno que se investigue qué es lo que ha pasado. Y el Partido Andalucista, y me tengo que reír porque es que me tengo que reír, el Partido Andalucista vota en contra, diciendo además, argumentando que es que el dueño, la persona que ha comprado el nuevo matadero para crear la empresa Paviso, no quería broncas políticas, que si habría broncas políticas se iba, como si al dueño de esa persona que va a venir a que nos alegramos enormemente porque va a crear empleo nervioso le importara que si en el pleno pues discutamos más o menos, como si dependiera exclusivamente la licencia municipal, dependiera de lo bien que nos llevemos en el pleno. Está claro que el Partido Socialista iba a votar en contra porque es el gran responsable de esta situación, casi el único responsable, por no decir el único responsable, pero al tener en cuenta que había un capital privado, pues también habría otra forma de mirarlo. Pero el Partido Socialista se desmarcó diciendo que era un circo. Tenemos clarísimo que es que al Partido Socialista en su ADN le salen ronchas cuando se habla de comisiones de investigación. Quiero decir, en el Parlamento andaluz se ha llevado como 7 o 8 años pidiendo comisiones de investigación, ¿vale? Y todas eran rechazadas una y otra vez. Ha entrado a gobernar y se ha hecho. Pero se ha hecho, y el dictamen de Izquierda Unida muy duro, acusando a personas políticas directamente vinculadas en este caso a la dirección federal ya del Partido Socialista, como es Rubalcaba, como es Viera, diputado nacional en el Congreso, pues vota en contra del dictamen y tumbando un dictamen que tenía que lavar la imagen de Andalucía, y el Partido Socialista y el Partido Popular también se negaron. Pues aquí en el Viso ha ocurrido tanto lo mismo. En este caso, nosotros como no Izquierda Unida, sino nuestro antiguo portavoz era miembro del Consejo de Administración, y ya lo ha dicho Juan, era el primero que iba a sentarse allí delante de las personas que fueran elegidas para llevar a cabo esa comisión, y iba a decir lo que él supiera sobre este tema. El Partido Socialista lo rechazó, el Partido Andalucista vergonzantemente, hay que repetirlo una y otra vez, vergonzantemente, también lo rechaza con unos argumentos que bueno, se los creería él solo, porque las personas que lo estuvieran viendo, obviamente,
sonrojaría, yo si fuera miembro del Partido Andalucista me sonrojaría pensar que mi portavoz dijera eso en un pleno. El Partido Socialista votó en contra, aludiendo a un circo mediático. Izquierda Unida, con su como es habitual, la dignidad que tienen sus miembros y las personas y la transparencia que siempre han abogado, pues llegaron al acuerdo con el Partido Popular para pedir un pleno extraordinario, y ambos partidos pues utilizaron sus argumentaciones y salió pues como salió, con el voto en contra del Partido Socialista. ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues nosotros vamos a seguir la línea de seguir pidiendo no tanto ya la comisión de investigación, que si nos enteramos de algunos datos o se van revelando cosas que hasta ahora no sabíamos, que es que no sabemos nada, pero que podamos saber algo por alguna parte y tengamos que volver a solicitarla, solicitaremos sin duda, pero el resultado va a ser el mismo. No creo que el Partido Socialista y el Partido Andalucista cambien de opinión rápidamente, pero sí seguiremos insistiendo en que el Ayuntamiento ha tenido unas graves pérdidas económicas en este asunto, y que son fruto de una gestión cuanto menos nefasta, y nuestro objetivo era al menos saber si lo nefasto era nefasto solo mala gestión o también se derivaba en una gestión irregular o de alguna manera se había gestionado mal, sabiendo incluso que se estaba gestionando mal. Pero la situación seguirá así por mucho tiempo, o nosotros vamos a seguir presionando, dando toda la información a la población para que lo sepa, pero el Partido Socialista se ha dedicado, y el Partido Socialista en este caso, bloquean cualquier iniciativa que sea de transparencia en el Ayuntamiento, no solo en el matadero, sino en cualquier cosa. Añadir una cosa solo a esto. Digo añadir una cosa porque es concluyente. Si yo no tengo nada que ocultar, a mí no me importa que me investiguen. Si yo estoy tranquilo, si yo estoy libre de cualquier tipo de sospecha, si yo prácticamente he hecho las cosas bien, yo no tendría absolutamente ningún problema de que se me investigue todo lo que haya que investigar, de que se investigue mi gestión, de que se investiguen las cuentas, de que se investigue todo lo que haya que investigar. Si yo me opongo a la creación de una comisión, si yo no quiero que se investigue, que se hurgue en las cuentas y que se hurgue en la gestión, pues bueno, algo habrá que ocultar, algo habrá que no se quiere que se sepa, ¿no? Por tanto, yo ese tema lo dejo ahí, así de claro. Si yo no tengo nada que ocultar, no me importa que me investiguen. Si no quiero que me investiguen, es porque algo tengo que ocultar, que cada uno saque sus consecuencias. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, pero como queda una sola pregunta, intento contestarla rápidamente, porque además ya se ha hablado sobre la bolsa, y dice así. Hace unos días el portavoz del Partido Andalucista dijo en la tele que las contrataciones en el Ayuntamiento se hacían por riguroso orden de la bolsa de empleo. ¿Qué bolsa? A mí me han dicho en el Ayuntamiento que la del 2008 ya no vale. ¿Sería posible que Izquierda Unida pidiera que la actual bolsa se pudiese consultar a través de Internet, o al menos que fuera pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento? Bueno, vamos a ir por partes. Si el portavoz del Partido Andalucista dijo eso, pues una de dos: o el portavoz del Partido Andalucista miente, o los hechos y las personas que van al Ayuntamiento y dicen lo contrario están mintiendo. No se pueden dar las dos cosas. Si el portavoz dice que se hace por riguroso orden de bolsa de empleo, y en el Ayuntamiento, incluso en el despacho, llegan personas que llevan en la bolsa, a lo mejor en el puesto número 5, meses y meses, y hay gente que entra, evidentemente hay gente que está entrando, pues eso no es así. Alguno de los dos está mintiendo. El hecho de la bolsa de 2008, como antes ha dicho Sebastián, ahí ellos han hecho como un batiburrillo, creo yo, y es una forma de no hacer de manera transparente las contrataciones. Esa bolsa de 2008 se actualizó, ahora mismo, según me consta, sigue estando vigente, pero hay una nueva bolsa que ellos inventaron o se crearon, que digamos como la llaman que está en servicios sociales, como de casos urgentes, ¿no? Esa bolsa no creada nueva de casos urgentes es la que, a nuestro entender y por lo que estoy viendo, es la que utilizan para contratar a gente por encima de esta bolsa de 2008, con la excusa de que son personas con más urgencia que las que están en 2008. Como ya digo, a nuestro entender es un batiburrillo
que lo único que hace es impedir la transparencia a la hora de las contrataciones, de que nuestra gestión también como oposición de supervisar y ver que las cosas se hacen rigurosamente, legalmente, pues se nos haga cada vez más difícil, porque si yo pregunto y me dicen, no, es que entró con un informe de servicios sociales por vía de urgencia, entró a trabajar y me presentan un informe o no me lo presentan, porque en algunos casos hemos pedido ese informe y no se nos ha facilitado. Entonces, pues se nos hace muy difícil gestionar, como ya digo, ese tipo de trabajo. Desde luego, Izquierda Unida ya lo ha hecho, nos pide qué podríamos hacer para que fuera pública. Lo hemos hecho en ruego a través de los plenos, creo recordar, no en este último ni en el anterior, pero en plenos anteriores se ha hecho, y también se ha denunciado a través de ruedas de prensa. Yo incluso he hablado con la delegada de Servicios Sociales, pero me ponen una serie de excusas y una serie de métodos, ¿no?, que ellos están utilizando, que a nuestro entender eso impide mucho la transparencia y la claridad a la hora de las contrataciones. Seguiremos trabajando en eso. Si tenemos que volver o presentar algún tipo de moción para que haya una sola bolsa, o para que lo hagan de una manera más clara, ¿no?, para que todo el mundo pueda saber cuándo va a entrar, cuándo no va a entrar. Entendemos también que, bueno, que las circunstancias de todas las personas no son las mismas, y de que en estos momentos pues habrá personas que tengan que entrar por delante de otras porque estén en una necesidad extrema y de urgencia. Eso lo podemos entender, pero siempre que lo avale un informe, y que ese informe pues además se nos facilite, porque si no se nos facilita, es como dice Juan, pues algo habrá, ¿no?, o no será ese informe el que debiera ser cuando no nos lo facilitan. Como ya digo, no hay mucha transparencia, y el portavoz del Partido Andalucista, a mi entender, pues miente, y si es así, pues que lo hagan público y que lo expliquen de esa manera, y no habrá ningún tipo de error ni de duda, tanto para las personas como que están en esas bolsas como para la oposición, en el caso del Grupo de Izquierda Unida, que nos gusta tener un seguimiento, ¿no?, de las contrataciones, y de que se haga todo de la forma más correcta o más justa posible. Sin más, pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Nuestro compañero Sebastián se ha tenido que ir, que le ha surgido una urgencia, y bueno, pues como ya digo, pues muchísimas gracias a todos y a todas por habernos seguido en directo. Creo que se han contestado a todas las preguntas. Si hay alguna pregunta más, pues a través de nuestra web nos la pueden dejar. Si dejan su correo electrónico, mucho mejor, porque podremos contestarla directamente, y os esperamos, pues suponemos que dentro de un par de meses, después de otro pleno ordinario. Muchas gracias y hasta la próxima.